pues con los mismos. Y vamos a comenzar lo que eran los cortisomas. Bueno, los cortisomas son tumores benignos. Estos son células normales, no son células atípicas, pero estos no están ocurriendo en el lugar donde ocurren normalmente en su sitio anatómico. Entonces en el libro nos mencionaba dos tipos, que era el dermoide de limbo, era el primero que mencionaba y pues este era el más común. Originalmente o de forma común, de forma frecuente, ocurren en lo que es la región infratemporal de los ojos. Como podemos observar ahí en las imágenes, son ejemplos de diferentes grados de ese tipo de patología. Y como podemos observar, tienen un color un tanto blanquecino. Este tipo de tumores son un conjunto de masas elevadas de células de origen mesenquimatoso, es decir, que provienen de lo que vendría siendo el mesodermo. Da lugar a un tumor con forma de domo sobre lo que es el limbo, como podemos observar ahí en los diferentes ejemplos. Tienden a ser de forma, vamos a decir, casi exclusiva de un solo ojo, unilaterales, pero pueden mostrarse bilaterales y eso se considera como un signo de lo que es el síndrome de Goldenhar, que este síndrome se caracteriza por diferentes tipos de malformaciones, ya sea en lo que es la mandíbula, los ojos, sobre todo como en este caso la presencia de este tumor. En cuanto a su tratamiento, si se trata pues de una lesión leve, como podemos observar en la imagen A, es relativamente leve, se tiende a recomendarse que ya no se, que se deje, vamos a decirlo así, en paz, así lo mencionaba en el libro, ya no realizar ningún tipo de terapia. En el caso de que esté afectando ya como tal la vista, porque pues, se puede producir o inclusive puede llegar a provocar astigmatismo, un tipo de astigmatismo grave o irregular, ya se podría considerar lo que es la resección del tumor como tal o una crioterapia para dar tratamiento. Luego tenemos el dermolipoma conjuntival, que como su nombre lo indica, dermo, está constituido por elementos dérmicos y lipo por algunos tipos de células grasas, lipodelípidos, que provienen más que nada de la conjuntiva. Se originan sobre todo en lo que es el área superotemporal del fornix y bueno, en cuanto a su aspecto, tiende a tener una coloración rosada, o como como podemos observar en la imagen izquierda, del lado más izquierdo, un tanto dorada, y pues se trata de una lesión no dolorosa. Este tipo de lesiones, aunque están presentes desde el momento del nacimiento, se ignoran, no se les presta importancia sino hasta después en lo que es la adolescencia o en la edad media. Su tratamiento como tal pues ya vendría siendo la resección quirúrgica. Otro tipo de tumor que también es benigno son los amartomas, que este tipo de tumor están compuestos de células que también son normales, no son células atípicas, pero se encuentran en cantidades excesivas. En el libro también nos mencionaba dos tipos de amartomas. Primero, que era el hemangioma conjuntival, pues este estaba presente al momento del nacimiento. Se mostraba como una colección de vasos sanguíneos de gran calibre que estaban engrosando lo que es la conjuntiva. Tiende a ser unilateral de forma frecuente, unifocal también, y este tipo de patologías se recomienda tener cuidado al momento de darle un tratamiento. La indicación principal para lo que vendría siendo intervenir en este tipo de lesión es más que nada por el aspecto, así mencionaba el libro, aspecto desagradable que tenía la lesión. Por eso se tendía a darle tratamiento. Sin embargo, al tratarse de una colección de vasos sanguíneos, bueno, ya nos podemos dar una idea del tipo de consecuencias que podría tener intervenir en estos. En el libro nos mencionaba dos posibles consecuencias negativas, que la primera era el que se produjera una hemorragia importante al momento de intervenir estos vasos sanguíneos, y la segunda es que debido a esta misma hemorragia no podamos retirar de forma completa el tumor como tal, entonces va a dar inclusive un aspecto peor a que si lo hubieras dejado sin tratar. También recomendaba el libro lo que es la crioterapia de doble congelación para cuando menos producir una regresión parcial de lo que es la lesión, no tanto que desaparezca totalmente, pero sí que haya un tipo de regresión. Y el otro tipo de amartomas que nos mencionaba el libro es el linfangioma conjuntival,
que pues este es un amartoma que está compuesto de canales linfáticos que están a su vez recubiertos de células endoteliales. Pues este también es congénito, pero se manifiesta hasta lo que es la infancia tardía y tiende a agrandarse con episodios de infección respiratoria superior, además de que se puede llenar como sangre. Obviamente, al momento de que los vasos sanguíneos se ven implicados en este tipo de lesión, también el tratamiento, la resección, se hace que sea más difícil escoger un tipo de terapia que sea más eficaz para este tipo de pacientes. Y bueno, ya para terminar lo que son los tumores benignos, tenemos la hiperplasia linfoide de la conjuntiva, que sí está compuesto de células atípicas, son células linfocíticas atípicas que se van a encontrar dentro de la sustancia propia de la conjuntiva. Como podemos observar en las imágenes, aparece como una masa rosa mal definida dentro de lo que frecuentemente se encuentra en lo que es la conjuntiva vulvar y el fornix. Este tipo de patología, a simple vista, o sea, de forma clínica, no podemos distinguirla de una lesión maligna, que más adelante les voy a mencionar lo que vendría siendo el linfoma maligno. Por ende, se les indica, sobre todo en este tipo de pacientes, lo que es una biopsia, ya sea incisional o excisional, para descartar la malignidad de este tipo de lesión. Bueno, y ya estaremos entrando aquí con la melanosis conjuntival primaria. Estaremos entrando a lo que son los tumores de malignidad intermedia. Pues la melanosis conjuntival primaria adquirida es una hiperplasia de los melanocitos conjuntivales. De casi forma exclusiva, es unilateral unifocal y se desarrolla sobre todo en individuos mayores. Tiene una apariencia generalmente de parche, que es color café oscuro, puede ser plano o poco elevado. Este tipo de lesiones puede derivar a lo que es el melanoma de la conjuntiva, que más adelante también se los voy a mencionar, y tiende a aumentar de tamaño con lentitud. En cuanto a su tratamiento, pues obviamente vamos a basarnos en lo que es su tamaño. Por ejemplo, tienden a ser de aproximadamente unos 5 milímetros. Entonces, si se trata de un parche bastante extenso, se recomendaría utilizar una biopsia en este tipo de pacientes para descartar la malignidad. En cuanto al tratamiento, podríamos enfocarnos en lo que es la terapia farmacológica tópica, que se compone de 3 fármacos principales que vamos a estar utilizando en la mayoría de lo que son las lesiones malignas, sobre todo. Entonces, es importante hacer énfasis en estos 3 fármacos, que son la mitomicina C, el 5-fluoracilo, o también podría considerarse lo que es el interferón alfa 2B. Y bueno, ahí tenemos las imágenes representativas de más o menos cómo se observa el parche característico de esta patología. El siguiente tumor que nos hablaba el libro es la displasia del epitelio escamoso estratificado de la conjuntiva, que vendría siendo pues un trastorno del desarrollo epitelial del epitelio, escamoso de la conjuntiva como tal. Es un posible precursor del carcinoma de las células escamosas, de ahí su importancia. Casi exclusivamente también es unilateral, unifocal y afecta sobre todo, como podemos observar ahí en las imágenes, el limbo y en la fisura interpalpebral. Como podemos observar ahí en las imágenes, en la primera imagen, tiene una apariencia un tanto como translúcida. Y bueno, esa es su manifestación típica, era el tipo de imagen que más predominaba en el libro, pero también tienden a estar altamente vascularizados, como podemos observar en la imagen inferior. Bueno, y mencionaba que se presenta sobre todo en individuos de mediana edad, y su tratamiento, sobre todo debido a que clínicamente no se puede diferenciar del carcinoma de células escamosas, se indica lo que es la resección quirúrgica para deshacerse como tal ya de este tipo de lesión. Luego tenemos la neoplasia intraepitelial conjuntival o corneal, que pues también ya podremos clasificarlo como un trastorno premaligno, porque es casi evidente que va a derivar en un tumor maligno como tal. Pues es un trastorno in situ que va a afectar el epitelio escamoso estratificado de la conjuntiva o de la córnea, y frecuentemente pues lo vemos ya sea en adultos mayores o en la edad media de los pacientes. Cuando observamos este tipo de lesiones
que, bueno, también tiene una apariencia un tanto rosada o también en algunos casos un tanto vamos a decir, translúcida. Tiende a asociarse a lo que es la córnea periférica o inclusive puede extenderse, como podemos ver en esta imagen, a lo que es el eje visual. El tratamiento está indicado por la remoción quirúrgica de las células anormales o también podría utilizarse la terapia farmacológica que ya les mencioné anteriormente, que incluye amitriptilina C, 5-fluoracilo o interferón alfa 2B. Y bueno, ya por último, en los tumores de malignidad intermedia tenemos la hiperplasia linfoide atípica de la conjuntiva. Pues también son linfocitos medianamente atípicos dentro de la sustancia propia conjuntival. Ahí tenemos algunas imágenes representativas. Podría decirse que es un poco más extenso que el que ya vimos anteriormente, la hiperplasia linfoide benigna. Esta patología vamos a ponerla en medio entre lo que es la hiperplasia linfoide benigna y el linfoma maligno como tal. O sea, vamos a decir la parte intermedia. Por eso es un tumor intermedio, ni es benigno ni es maligno, pero tiende a derivar lo que es el linfoma. Tanto la hiperplasia linfoide benigna como esta, que es la típica, y también el linfoma maligno, tienden a tener una apariencia similar. Por eso es recomendable indicar una biopsia, ya sea incisional o excisional, para descartar el caso de que se trate de un linfoma. En el caso de que se haya identificado que tiene cierto tipo de malignidad, este tipo de patologías es frecuente que tengan focos extraoculares, es decir, en otros puntos que se haya extendido, vaya. Entonces, por eso se recomienda utilizar como tratamiento radioterapia de forma superficial en el ojo y obviamente una vigilancia periódica en el paciente para identificar en el caso de que haya signos del linfoma como tal, el linfoma maligno. Bueno, con el carcinoma conjuntival de células escamosas estaríamos entrando ya con lo que son los tumores malignos de la conjuntiva. Que bueno, esta es una neoplasia que está caracterizada por células muy atípicas que surgen del epitelio escamoso estratificado de la conjuntiva como tal. Es más común en hombres y en lo que es la edad media y en la edad avanzada. También este tipo de tumores, la mayoría de todos los malignos tienden a ser unilaterales o unifocales. No, es muy raro que sean bilaterales. Y bueno, se desarrolla sobre todo en el limbo y la fisura interpalpebral. Este tipo de tumores tienen diferente presentación. Puede ser desde una apariencia un tanto leucoplásica, una apariencia gelatinosa, o también podría verse como un tumor papilar. O sea, debido a que son una lesión maligna, pueden invadir ya sea lo que es la córnea, la esclerótica, o inclusive pueden extenderse hasta sobrepasar lo que es la órbita. De ahí, pues, su importancia de considerarlo. Entonces, el tratamiento va a estar indicado en base a la extensión que tenga la lesión. Por ejemplo, en el libro nos mencionaba diferentes tipos de tratamientos que se podían dar. Obviamente no les vamos a dar todos. Por ejemplo, el tratamiento ideal nos mencionaba, en el caso de una lesión que no se haya extendido, es la excisión como tal de la lesión. Pero ya en el caso de que se haya extendido a lo que es la córnea o la esclerótica, se indica lo que es la crioterapia de doble ciclo de congelación. Y en el caso de que ya una vez que se realizó este tratamiento, ya sea la excisión o la crioterapia, identificamos que hay una neoplasia intraepitelial residual, se da un tratamiento tópico con los 3 fármacos que les mencionaba anteriormente. Y en el caso ya de que haya una extensión intraocular como tal, que sea bastante evidente, ya se indica lo que es la radioterapia con placa o podría ser una resección en bloque de la lesión como tal. Y ya en el caso de que esté toda la órbita afectada, ya se iría a lo que es la exenteración, que obviamente es ya cuando el paciente pues perdió su ojo. Este tipo de carcinoma tiene algunos derivados. El principal, o vamos a decirlo el más importante debido a que es el más agresivo, es el carcinoma mucoepidermoide. Pues este tiende a estar mal definido y grumoso con un color amarillento, así lo mencionaba en el libro.
y se extiende con frecuencia a toda la órbita. Tiende a hacerlo de forma muy rápida, de ahí que se diga que pues, es muy agresivo. Por eso cuando los pacientes van ya al médico para recibir un tratamiento como tal para esta patología, pues ya no se puede hacer nada y se indica lo que es la exenteración. Pero obviamente esto va a variar dependiendo si el paciente acudió a tiempo o no. Y bueno, continuamos con lo que es el melanoma conjuntival, que bueno, esta patología surge de los melanocitos interepiteliales de la conjuntiva, afecta sobre todo a personas de mediana edad o personas de edad avanzada. Es común que se presente cerca de lo que es el limbo, o bueno, como tal en el área interpalpebral. Y bueno, como podemos observar ahí en las imágenes, es una masa nodular café oscuro que tiende a estar muy vascularizada por vasos que vienen de la misma conjuntiva. Su tamaño, o vamos a decir su grosor, va de 1 a 3 milímetros aproximadamente y hay que tener, vamos a decirlo así, como tomar importancia debido a que este tipo de tumores tienden a enviar metástasis a través de los ganglios de lo que es la cabeza y el cuello. Entonces, bueno, su tratamiento va a estar indicado al igual que con el carcinoma, dependiendo del tipo de extensión que tenga el tumor. Vamos a tomar varios factores para pronóstico para saber si se trata de una patología, si ya se extendió mucho o no. Vamos a tomar en cuenta lo que es el tamaño de la lesión. Si es muy grande, obviamente va a dar un mayor riesgo que se extienda. También está la afectación del fornix o la carúncula y que inclusive después de hacer una resección de la lesión haya recurrencia, también se va a tomar en cuenta. Y bueno, les mencionaba que el tratamiento va a estar indicado dependiendo de la extensión. El tratamiento ideal es lo que vendría siendo la resección quirúrgica amplia y un cierre conjuntival, pero podría utilizarse la crioterapia suplementaria a la conjuntiva adyacente o terapia tópica en el caso de que se haya extendido. Y también mencionaba que debido a que esta tiende a enviar metástasis, como les mencionaba, mencionaba de lo que es la extracción de los ganglios linfáticos, aunque no se había evidenciado un beneficio como tal al paciente en su tratamiento. Y en el caso de que haya una infiltración masiva de la órbita, pues ya obviamente se acudirá a lo que es la exenteración. Y bueno, también otro tumor maligno que ya les venía mencionando desde los tumores benignos es el linfoma conjuntival, que bueno, este es originado por una proliferación de células linfocíticas atípicas dentro del estroma conjuntival. Ocurre sobre todo en edades medias y avanzadas y a diferencia de los otros tumores malignos, no puede ser tanto unifocal, puede ser multifocal, puede ser difuso, como sea. Y bueno, podemos observar ahí, se ve como una masa de color rosado, sobre todo se encuentra dentro de la conjuntiva vulvar o la fornicial. Obviamente les venía mencionando desde lo que es la hiperplasia linfocítica benigna, que no se puede diferenciar de un linfoma conjuntival, que ya es el maligno como tal, de las otras patologías. Entonces, obviamente para el diagnóstico se utilizaba la biopsia incisional o excisional. Y el tratamiento vendría siendo lo que es la radioterapia externa fraccionada, ya sea del ojo o los ojos afectados, y obviamente vigilar periódicamente para buscar signos, porque este tipo de tumor tiende a diseminarse de forma sistémica. Entonces estaremos buscando en las visitas posteriores signos de linfoma sistémico. Y ya para terminar con estos tumores, como tal, ya como todos los tumores, está el sarcoma de Kaposi conjuntival, que pues está compuesto de células malignas pleomórficas que se vascularizan de forma muy densa. Sobre todo las personas que vamos a considerar de alto riesgo para padecer este tipo de patologías son las personas que tienen SIDA o personas que se encuentran en edades avanzadas o edad media. Bueno, este también puede ser, al igual que el anterior, unilateral, unifocal o bilateral multifocal. Y como podemos observar en las imágenes, tiene la apariencia de una masa nodular roja que frecuentemente, como les mencionaba, estaba muy vascularizada, entonces con frecuencia es hemorrágico. Su tratamiento pues ya vendría siendo la escisión, crioterapia o radioterapia, dependiendo de lo que se necesite.
Y bueno, ya aquí terminaríamos con lo que es la conjuntiva. Entraríamos ya al siguiente apartado del mismo capítulo, que son lágrimas. Como ya estuvimos viendo, obviamente, anatomía y todo eso, las lágrimas tienen su función en nuestro organismo, obviamente. En el nos mencionaba que tiene desde una acción antimicrobiana para prevenir cierto tipo de infecciones, vamos a decirlo así, hacia lo que es la córnea, una superficie óptica lisa. También humedece y protege la superficie de los epitelios corneal y conjuntival y también sirve para brindar los nutrientes necesarios que requiere lo que es la córnea. En cuanto a su composición, pues nos mencionaba que 60% de lo que eran las proteínas que se encontraban en las lágrimas vendría siendo la albumina y un 40% se constituye de las inmunoglobulinas A, G y E, así como algunas lisosimas. El volumen normal en cada ojo es de 7 a 12 microlitros y pues vendrían siendo un líquido isotónico con una molaridad de 295 a 309 milimol por litro. Y bueno, la película de lágrimas tiene 3 capas que vendrían siendo derivadas de diferentes componentes anatómicos. Tenemos una capa superficial lípida que esta va a dar como, vamos a decirlo, es un cierre hermético de las demás, que está producido por las glándulas de Meibomian. Las glándulas lagrimales, por su parte, van a dar una capa media, que es la acuosa. Aquí se incluyen las glándulas lagrimales mayores y las menores. Y las células caliciformes van a dar lugar a la capa profunda, que es la mucinosa, que está constituida sobre todo por glucoproteínas. Todo esto nos da como una introducción al libro para introducirnos esta patología que es el síndrome de ojo seco, y de hecho era la única que mencionaba respecto a las lágrimas. Bueno, en cuanto a citología puede ser por diferentes, obviamente puede ser inclusive, vamos a decirlo así, congénito por una agenesia de lo que son las glándulas lagrimales como tal, pero también podría ser, por ejemplo, y mencionaba y hacía énfasis en lo que es el síndrome de Sjögren, que si bien recordamos, es un síndrome en el cual el paciente es incapaz de producir tanto saliva como lágrimas, y bueno, se ven afectadas las glándulas lagrimales y las salivales. También puede ser por otros tipos de situaciones, ya sea, por ejemplo, una remoción quirúrgica de la glándula lagrimal, que haya una deficiencia de la vitamina A, también se consideraba. Dependiendo del tipo de deficiencia que tuviera, como les mencioné anteriormente, son 3 capas con diferentes tipos de componentes, entonces dependiendo del componente es lo que nos podría causar. Pero bueno, todas derivan a lo que es este síndrome. Este síndrome tiene un predominio sobre todo en mujeres que se encuentran en la quinta y séptima décadas de la vida. En cuanto a sus manifestaciones, podemos observar ahí que era visión borrosa, fotosensibilidad, ardor, una coloración rojiza, vamos a decirlo así, picazón, una asimetría de, del párpado, o el signo que yo consideraría un poco más importante, por así decirlo, es la sensación de que hay un cuerpo extraño en el cuerpo. Algunos pacientes lo refieren como una sensación de tener arena o tierra dentro de su ojo, debido a que pues, los pacientes no tienen lágrimas, entonces se pierden las funciones que les mencioné anteriormente, lo que es la superficie lisa, la humidificación, entre otros. Las posibles complicaciones de esta patología, si no se trata, pues son una posible ulceración, un adelgazamiento y perforación corneal o una infección bacteriana secundaria. Como les mencionaba, se pierden las funciones de las lágrimas y una de estas será la función antimicrobiana, y también podría ser una reducción de la visión. Y bueno, el diagnóstico podemos utilizar diferentes tipos de pruebas que ya estuvimos viendo, creo que fue el equipo número 3 o 2, si no mal recuerdo, en el cual nos mencionaban las diferentes pruebas que se utilizaban en oftalmología. Pueden analizarse las características histopatológicas en la biopsia de la glándula salival o una detección de anticuerpos. Volviendo a lo que son las pruebas que les decía que ya se nos habían mencionado, está la prueba de Schlimmer, en la cual nos colocaban la tirita para medir
Las lágrimas, el tiempo de ruptura de la película de las lágrimas también podría tomarse en cuenta. La prueba ocular de Ferning, que esta más que nada va a analizar lo que es la presencia de un moco en el ojo. Y la citología de impresión, en la cual se van a analizar las células piriformes, y en este tipo de patología tienden a haber una afección en estas. También se utilizan tinciones como la tinción con fluoresceína, la tinción con rosa de bengala y verde de lisamina, que ese tipo de lesiones lo que van a hacer, van a teñir las células que se encuentren afectadas, o inclusive células que va a detectar las células que sean incapaces de producir como tal las lágrimas. También está el estudio de la lisosima lagrimal, que en estos pacientes se va a ver una reducción de la lisosima, y también podemos verificar la osmolaridad de las lágrimas. Encontraríamos en este tipo de pacientes una hiperosmolaridad. Y por último, en las pruebas está la prueba de detección de lactoferrina, y esta va a estar baja, la lactoferrina. Y bueno, el tratamiento puede ser, vamos a decirlo, de dos tipos, que podría ser el quirúrgico o, bueno, un tratamiento como aquí lo vemos, con las lágrimas artificiales, de preferencia que no tengan conservadores, porque a la larga estos tienden a producir más complicaciones con el uso prolongado de, si tienen conservadores como tal. Pueden utilizarse también ungüentos para una lubricación más prolongada, sobre todo para dormir, modificadores, anteojos de cámara húmeda o lentillas para natación. También en lo que es el síndrome de Sjögren, que les mencionaba que era la patología que más hacía énfasis el libro, se ha encontrado que hay una mejoría con la administración de vitamina tópica. Y por su parte, la hidroxicloroquina oral mejora la producción también de las lágrimas en los pacientes que tienen síndrome de Sjögren. También en los casos de que el paciente pueda presentar lo que es blefaritis, se recomienda antibióticos tópicos. En el caso de presentar acné rosácea, podría utilizarse doxiciclina sistémica. En el caso de que haya un moco persistente o tenaz, se utiliza acetilcisteína o otros tipos de antimucolíticos. En cuanto a lo que les mencionaba del tratamiento quirúrgico, pues es la inserción de tapones, ya sea temporales de colágeno, o también podría ser tapones extendidos de silicón. Esto es lo que van a hacer, obviamente, va a introducirse y va a impedir que las lágrimas se fuguen, vamos a decirlo así. También puede ser con electrocauterio y láser, o una inyección de toxina botulínica en lo que es el párpado inferior. Y ya sería todo. ¿Ya podemos comenzar, doctor? Sí, pueden comenzar. Ok, bueno, nosotros somos el equipo 6 y vamos a hablar del tema de la córnea. Siguiente.
Estoy batallando para cambiar la diapo, pero dame un segundito. Bueno, vamos a comenzar. La córnea, esta va a funcionar como una barrera protectora, a través de la cual los rayos de la luz van a pasar a la retina. Su transparencia se va a deber principalmente a su estructura. Esta, esta puede llegar a ser uniforme, avascular y de deuterogescencia. Esto quiere decir que la córnea se nutre fundamentalmente de los capilares que llegan al limbo, o como dijo la compañera Sofía, a partir de las lágrimas y del humor acuoso. Cuando hay destrucción de las células endoteliales, estos causarán edema de la córnea y transparencia, como se muestra en la imagen de abajo. Mientras que cuando exista daño en el epitelio, en la imagen de arriba se aprecia, esta va a causar edema transitorio y localizado del estroma corneal. Esto puede desaparecer porque el epitelio tiene una regeneración más rápida que el endotelio. Siguiente. Bueno, aquí el epitelio va a funcionar como una barrera eficiente en la entrada de microorganismos. Esta, si está defectuosa, el estroma se va a presentar avascular, y aquí la capa de Bowman se va a hacer más susceptible a infecciones como la lista que se muestra de los microorganismos, como la Acanthamoeba y hongos, el Streptococcus pneumoniae, la Moxarella liquefaciae, la Serrata marcescens, el Mycobacterium fortuitum, Streptococcus viridans y Staphylococcus epidermis, y varios organismos coliformes y proteus junto con otros virus. Siguiente. Bueno, el paciente va a presentar síntomas en la mayoría de los casos, el dolor, ya sea agudo o crónico, va a presentar visión borrosa, va a presentar dilatación de vasos del iris como se muestra en la imagen, va a presentar lagrimeo y exudados, y también problemas de fotofobia. Siguiente. Bueno, para una investigación correcta de una enfermedad corneal, como todos sabemos, necesitamos tener una buena historia clínica.
tener aquí también una iluminación y magnificación, como tener una lámpara de hendidura o tener una lupa o tener exámenes de reflexión. También tener tratamientos con tinción de fluoresceína, como lo acaba de mencionar hace rato Sofía. Estos van a resaltar las lesiones epiteliales superficiales o tener un microscopio confocal. Este comúnmente ayuda a hacer el diagnóstico más especial por sospecha de acantamoeba y hongos. Siguiente. Bueno, en los estudios generalmente se hace examen de raspados corneales teñidos por GAN y GIEMSA y pruebas de reacción de cadena de polimerasa y cultivos. Siguiente. Bueno, hay varias lesiones corneales, pero las más comunes que se presentan serían la queratitis epitelial, la subepitelial, la queratitis del estroma y la queratitis endotelial. En la primera, aquí se presenta cuando el epitelio se afecta en la mayoría de los tipos y puede presentar conjuntivitis. La otra es secundaria a la queratitis epitelial y la otra se presenta como con un infiltrado y con engrosamiento corneal, también opacificación y cicatrización como se muestra en la imagen de arriba. Y el otro presenta edema al inicio que afecta al estroma y después al endotelio. Siguiente. Bueno, aquí la ulceración corneal. Esta va a presentar cicatrización tras la ulceración de la córnea y es una de las principales causas de ceguera y visión. La mayoría de estas pérdidas visuales son evitables con diagnóstico y tratamiento temprano, ¿verdad? Su clasificación se debe a que unas son infecciosas y las otras no. Siguiente. Bueno, las primeras, aquí las úlceras corneales aparecen como centrales y son de origen secundarias a infecciones. La lesión aquí tiene localización central, está retirada del limbo vascularizado y está acompañada con frecuencia de un hipopión, como se muestra en la imagen. El principal factor, pues, es causada por el Streptococcus pneumoniae. Siguiente. Bueno, vamos a empezar con las queratitis bacterianas. La primera es causada por el Streptococcus pneumoniae, que es la úlcera corneal. Esto se va a manifestar de 44 a 48 horas. Va a presentar va a presentar de color gris. Las capas superficiales se van a afectar primero, lo que es el epitelio. Va a ser serpentiginoso y su tratamiento va a ser por moxifloxacina, gatifloxacina y cefaloxacina. Siguiente. Bueno, la segunda úlcera corneal, esta es por Pseudomonas aeruginosa. Estas van a iniciar con un infiltrado gris o amarillo en el sitio de lesión. Son de rápida diseminación, puede causar infección intraocular, va a presentar exudado azulado o verdoso como se muestra en la imagen. Va a estar asociado comúnmente a lentes de contacto y el tratamiento es similar al otro, nada más que aquí cambia y se ocupa ciprofloxacina. Siguiente. Bueno, la lesión corneal por Moraxella liquefaciens
Esta va a presentar una úlcera oval indolora que afecta parte inferior de la córnea y progresa a la profundidad del estroma en poco tiempo. Aquí no se presenta hipopión y las córneas vecinas permanecen sin afectación. La mayoría de los casos de esta úlcera corneal se presenta en personas alcohólicas o con diabetes o alguna causa de inmunosupresión. Y el tratamiento es similar al padecimiento anterior, que igual se ocupa ciprofloxacina de 5 miligramos en solución y gatifloxacina y ciprofloxacina. Siguiente. Bueno, la úlcera corneal por estreptococos del grupo A. Estas no tienen características identificadoras. El estroma está infiltrado y es edematoso. Aquí también va a presentar hipopión moderadamente grande y el tratamiento es casi similar, pero también igual aquí se ocupa la cefalocina. Siguiente. Bueno, las úlceras corneales por Streptococcus aureus y el Staphylococcus epidermis y Streptococcus por alfa hemolíticos. Estos van a causar úlceras centrales con mayor frecuencia, suelen ser indóloras, pero también asociarse con hipopión, como se muestra en la imagen, y con infiltración corneal. Va a presentar también queratopatía cristalina infecciosa, sujetos con nutrición deficientes, y el tratamiento es similar a la antes mencionada, igual con cefalocina, ciprofloxacina y gatifloxacina. Siguiente. Bueno, aquí ya cambiamos, vamos a hablar de un poco de la queratitis por hongos. Estas van a ser indóloras, van a presentar igual un infiltrado gris con bordes irregulares, van a también inflamación notable del globo ocular y ulceración superficial y lesiones satélites, perdón. Puede haber absceso corneal en estas queratitis y se debe en mayoría por Candida, Fusarium y Aspergillus u otros microorganismos. Bueno, aquí se pueden ver los raspados de úlceras corneales por hongos y los raspados por Cándida. Su tratamiento en el primero se debe tratar con variconazol o anfotericina B y el segundo se debe tratar al paciente con miconazol y nistatina. Bueno, yo hablaré sobre las queratitis virales, específicamente sobre la queratitis causada por el virus del herpes simple. Siguiente. La infección por el virus del herpes simple se da generalmente en dos fases, la primaria y la recurrente. La fase primaria es la causa principal de ulceración corneal, es una de las causas más frecuentes de ceguera. La contraparte epitelial del herpes ocular es bastante similar al herpes labial. Con ella comparten características inmunológicas y patológicas, además de compartir un tiempo de evolución similar. La única diferencia es que la queratitis herpética tiene un tiempo de evolución un poco más prolongado debido a la vascularidad del estroma corneal, ya que esto dificulta la migración de micrófagos y linfocitos hacia el área de la lesión. Por otro lado, la parte recurrente de la infección se da generalmente en episodios autolimitados en pacientes que son inmunocompetentes. Autolimitado significa que tiene un tiempo de evolución determinado, mientras que en pacientes inmunológicamente deprimidos, esta infección puede ser de evolución crónica y dañina, en especial si son pacientes que son tratados con corticosteroides tópicos. Siguiente. El uso de corticosteroides tópicos puede ser de ayuda en cuanto a las respuestas inflamatorias dañinas que se dan en el estroma corneal. Sin embargo, al mismo tiempo que se utilizan los corticosteroides, deberán usarse también los antivirales
porque los corticosteroides suelen favorecer la replicación viral. En la mayoría de los casos, este tipo de lesiones suele ser causada por el tipo 1 del herpes labial, pero en algunos casos también puede ser causada por el tipo 2, que es el del herpes genital. Asimismo, el tipo de método que se utiliza para el diagnóstico de este virus en los tejidos y líquidos corporales es el método del PCR. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que el herpes simple ocular primario se va a manifestar con una blefaroconjuntivitis y una ligera afectación de la córnea. Esto suele aparecer en pacientes que son jóvenes y también en niños. Por lo general, estos episodios van a ser autolimitados y no van a causar un daño ocular significativo al globo ocular. Por otra parte, la queratitis herpética recurrente, estos episodios pueden ser precipitados por fiebre, por exposición excesiva a la luz ultravioleta, por traumatismos al inicio de la menstruación y por otras causas de inmunosupresión. Y pues generalmente los primeros síntomas que se van a manifestar al tener una infección por el herpes simple van a ser la irritación ocular, la fotofobia y el lagrimeo. Asimismo, también cuando se afecta la parte central de la retina puede aparecer una ligera reducción de la visión, así como que en algunos casos la presencia de la úlcera corneal suele ser el único signo de esta enfermedad. Siguiente. Ok, dentro de las lesiones tenemos que la úlcera corneal es una de las principales que afecta al estroma corneal. Este va a aparecer en el epitelio y se va a caracterizar por una ramificación típica en forma de patrón lineal. Este va a tener también bordes plumosos y bulbos en sus extremidades. Este tipo de lesión puede ser identificada fácilmente con la tinción de la fluoroscopía, pero desafortunadamente puede semejar muchas otras lesiones que son causadas por el virus del herpes simple, por lo que debe considerarse como un diagnóstico diferencial. Siguiente. Después tenemos la úlcera geográfica. Esta es considerada una enfermedad analítica crónica en la que la pequeña lesión que vimos en la diapositiva anterior adopta una forma más amplia. En esta también puede perderse la cualidad de sus bordes, además de que, al igual que la enfermedad anterior, va a estar caracterizada por una disminución de la sensación corneal, lo cual es un dato importante para identificar al momento del diagnóstico. Siguiente. Después tenemos las opacidades subepiteliales. Estas pueden ser causadas también por el virus del herpes simple. En ellas puede observarse una imagen semejante a lo que parecería un fantasma. Esta imagen puede volverse mucho más visible debido al uso frecuente de antivirales, principalmente de la hidroxuridina. Y generalmente estas lesiones no suelen permanecer por más de un año. Siguiente. No se escucha, compañera. ¿Desde cuándo no escuchan? ¿Desde esta diapositiva? Sí. Ok, entonces les decía que la queratitis disciforme es la forma más común de enfermedad del estroma corneal. En esta el edema se va a generar a veces tan intenso que puede causar pliegues a la membrana de Descemet. Se va a generar también con falta de infiltración y con la vascularidad del estroma corneal. Por lo general, este tipo de lesión es autolimitada y no dura más de pocas semanas. Siguiente. Una apariencia clínica similar se da en la queratitis endotelial primaria o endotelitis. Este
tipo de lesión puede asociarse también con lo que es la uveitis anterior, junto con la elevación de la presión intraocular e inflamación focal del iris. Se cree que la causa de este fenómeno es la replicación viral dentro de las estructuras de la cámara anterior. Siguiente. Después tenemos las lesiones periféricas de la córnea. Estas también pueden ser causadas por el virus del herpes simple. Por lo general son lineales y muestran pérdida del epitelio antes de que el estroma corneal se infiltre. Esta puede confundirse también con lo que es una úlcera marginal causada por hipersensibilidad bacteriana, lo cual debe identificarse al momento del diagnóstico, ya que el tratamiento de esta última es a base de corticosteroides, los cuales no están indicados en una infección viral. Siguiente. Después entramos a lo que es el tratamiento. Se tiene que el desbridamiento es la técnica de elección para tratar este tipo de lesiones de la córnea. El desbridamiento significa la extracción o eliminación de un tejido muerto o dañado. En estos casos se va a desbridar lo que es el tejido corneal, ya que el virus se va a alojar dentro de lo que es la córnea. Y pues esto ocasionaría que la carga viral dentro de la córnea disminuya. Siguiente. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos que los antivirales de uso oral, como lo que es el aciclovir, son el tratamiento de elección para el tratamiento del herpes ocular. Además del aciclovir, también se pueden utilizar otros antivirales como lo que es la edoxuridina, la trifluridina o la vibarina, pero como decíamos, el tratamiento de elección es el aciclovir. Este se puede utilizar en la enfermedad activa en 400 miligramos 5 veces al día, en pacientes inmunosuprimidos en 800 miligramos 5 veces al día y como forma profiláctica en 400 miligramos 1 o 2 veces al día. Siguiente. Después el tratamiento quirúrgico se va a basar en la queratoplastía penetrante. Este es un método de cirugía que se utiliza en el tratamiento para pacientes que necesitan una rehabilitación visual, en especial si tienen una cicatrización corneal grave. Junto a la técnica anterior que había mencionado, con el seguimiento se pueden utilizar también los antivirales, ya que es un tipo de enfermedad que es recurrente y pues esto puede evitar una recidiva. También al mismo tiempo pueden evitarse la exposición a factores que pueden desencadenarlo, como son los que mencionaba al principio, como la sobreexposición a la luz solar, el estrés, entre otras cosas. Siguiente. Después tenemos la queratitis viral por varicela zoster. También se va a dividir en su infección en dos partes, que es la primaria o varicela, la que todos hemos tenido de niños, y en la parte recurrente o herpes zóster, que es una enfermedad que suele afectar a las personas mayores. En la varicela o parte primaria, las manifestaciones oculares son poco frecuentes y las lesiones son pústulas en los párpados y en los bordes, mientras que en el recurrente las manifestaciones oculares son frecuentes en las personas mayores y se pueden acompañar de queratuveitis, la cual varía en gravedad con el estado inmunitario del paciente. Las lesiones que se pueden presentar en la queratitis por herpes zóster son manchadas y amorfas y pueden proceder hasta opacidades del estroma y necrosis del mismo epitelio. Siguiente. Dentro de las complicaciones que se pueden presentar tenemos que... sí. Mencionan en el grupo que ya hay que continuar en la siguiente clase porque ya son las 5. Sí, está bien. Termina allí. Termina. ¿Dónde te queda? ¿Dónde te vas a terminar tú? ¿Allí? Ya solo me faltan 2 diapositivas. No, de una vez ya sácalas. Y allí esperamos. Está bien. ¿Sí? Sí, está bien.
¿Y ya nos vamos o qué pasó? Ahí está. ¿Y qué pasó con las diapositivas que te faltaban? Eran 2 ya para terminar allí. Ya voy, Es la Doc. Lo que pasa es que se me quitó la presentación. Ya nada más que ella termine para allí quedarnos sobre eso. Bueno, y ya por último mencionaba que las complicaciones se dan en las personas mayores cuando la erupción dérmica que se puede presentar en el rostro suele alcanzar la parte de los ojos. Es principalmente cuando alcanza las zonas que son inervadas por el nervio nasociliar. Siguiente. Y pues ya por último tenemos que el tratamiento, otra vez podemos utilizar el aciclovir, que es por vía intravenosa u oral para el herpes zóster oftálmico, la dosis oral de 800 miligramos 3 veces al día por 10 a 14 días. Y también se puede utilizar el aciclovir 1 gramo 3 veces al día por 7 a 10 días. Por último, es importante mencionar que estos pacientes cuando tienen lesiones en lo que es la cara o parte del cuero cabelludo necesitan una vigilancia constante, ya que las complicaciones se van a presentar cuando se alcanza la parte ocular. Y ya es todo. Muy bien, entonces, ¿terminaste todo el tema o todavía va a seguir otro de tus compañeros? No, es solo mi parte. Esa de tu parte, y ahí sigue otro compañero después para terminar lo que nos falta, ¿verdad? Sí, todavía Sí. faltan. Ok, todavía nos falta mucho, si es muy extensa esta. Bueno, ok, entonces allí nos quedamos para que empiece tu otro compañero la próxima, el sábado. Ok, así ya sabemos dónde quedamos. ¿Quién es el compañero que va a seguir de ti? Sigo yo, doctor. Ah, bueno, entonces para que ya sepas dónde tú vas a entrar el sábado, ¿ok? ¿Alguna otra cosa más? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta, alguna cosa? No, ninguna. ¿Todo bien? Bueno, pues nos vamos a ver el sábado. Acuérdense que de repente los estamos checando y hay compañeros que nada más se le ve pedacito de cabeza y ya se le puso falta. Y luego no están llorando. ¿Sí? ¿Que por qué? Y que quién sabe que no, porque pues no están enfocando bien sus cámaras. Aquí lo estamos revisando. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces el próximo jueves. Digo, el sábado, perdón.